El pequeño pueblo de Taxco, con sus calles empedradas y su atmósfera de tiempos pasados, se encuentra envuelto en una de sus tradiciones más preciadas, la procesión anual. Las gentes del pueblo, vestidas impecablemente de blanco, avanzan con un aire solemne por las angostas vías, cargando en sus manos velas encendidas que parpadean al ritmo de cánticos y rezos. El aroma a incienso llena el aire, intensificando el sentido de devoción que une a la multitud. Taxco tiene sus propias historias, sus propios secretos, y es en esta época del año cuando el pueblo parece cobrar vida de una manera especialmente vibrante. Sin embargo, a pesar de la familiaridad de este ritual anual, hay un murmullo constante entre la gente, una suerte de conversación subterránea que parece estar en cada esquina, en cada mirada cruzada. Algo realmente asombroso. Dicen que fue un verdadero milagro, responde la otra, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y fe. A medida que la procesión se acerca a este punto crítico, las voces bajas resuenan con mayor fuerza. Algunos recuerdan con precisión el momento exacto en el que, hace un año, la procesión se detuvo bruscamente justo a la entrada del puente. Los detalles de lo ocurrido se narran casi como un rezo, con la solemnidad de un suceso que desafía la comprensión lógica. Dicen que fue Jesús quien nos salvó, comenta con voz temblorosa un anciano a su nieto, gesticulando con las manos como si contara una antigua leyenda. Los habitantes de Taxco no olvidan fácilmente, y aunque la historia del milagro no es del todo clara, su impacto es innegable. Con cada palabra murmurada, con cada mirada cruzada, la historia pareciera cobrar vida una vez más. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos aldeanos mantienen una distancia escéptica ante tales relatos, atribuyendo lo sucedido a una mera coincidencia, un incidente fortuito sin necesidad de intervención divina. Esta tensión latente entre fe y razón permanece bajo la superficie, empapando la atmósfera del pueblo. La procesión sigue avanzando, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuestas, misterios ocultos entre las sombras de la fe y la lógica. La escena invita a reflexionar sobre la intrincada relación entre el ser humano y lo divino, donde los milagros quizás no son más que experiencias profundamente personales que desafían la lógica convencional. En este mundo abundante en historias, se extiende una invitación a quienes desean sumergirse más profundamente en el misterio. Las preguntas persisten como ecos en el viento, y como la procesión que persevera por las calles de Taxco, también perduran las ganas de indagar, descubrir, adentrarse en los rincones secretos del pasado. Para quienes sienten la chispa de la curiosidad, un llamado a la acción se hace presente. Sigue el relato, suscríbete al canal y desvela junto a nosotros lo que realmente tuvo lugar en aquel preciso momento. La verdad, a menudo, reside en el entrelazado de las creencias y las pruebas, y solo aquellos dispuestos a cuestionarse están destinados a encontrarla. En medio del bullicio de la procesión que avanzaba pausadamente, María se destacaba con su cámara en mano, detenida en su intento de capturar cada instante en su lente. No era la primera vez que asistía a este evento anual, pero este año sentía una urgencia diferente, un impulso por descubrir lo que se escondía detrás del misterio que tanto se comentaba. Las voces de los participantes se mezclaban con el suave susurro del viento entre los pinos, creando un ambiente casi místico en aquel pueblo montañoso. Se encontró de pronto al lado de don Pedro, el cronista del pueblo, cuyos relatos del pasado habían fascinado a muchas generaciones. Él era un anciano pequeño y encorvado, pero sus ojos brillaban con la sabiduría acumulada a lo largo de los años. María lo saludó con respeto y una clara curiosidad. Don Pedro sonrió, sus arrugas profundizándose, mientras señalaba con un gesto hacia el puente al que se encaminaban. En cada paso su fervor era palpable, y su voz resonaba como un guía espiritual. Las palabras de Esteban traían calma a los presentes, quienes rememoraban el instante con emoción y algo de temor reverente. Sin embargo, no todos compartían la misma seguridad, y María sabía que debía indagar más.
se aproximó a otra figura prominente de la comunidad, doña Teresa, una mujer robusta de cabello encanecido, conocida por haber presenciado un sinfín de acontecimientos a lo largo de su vida. Usted siempre está en medio de las grandes historias. ¿Qué recuerda del día en que la procesión se detuvo? El relato de doña Teresa dejó a María más intrigada y decidida a desentrañar cada arista de aquel evento. La procesión, mientras tanto, avanzaba con un propósito compartido, cargando no solo el peso de una tradición, sino también el de un misterio que seguía latente entre los huesos del pueblo. Al caminar por las calles coronadas de adoquines, los pasos resonaban con el eco de una historia colectiva, una historia que María se comprometía a dar a conocer con la claridad de las fotografías que la acompañarían en su misión. Allí María sentía que apenas comenzaba la verdadera aventura de descubrir una verdad que se tejía entre la fe y el misticismo. A su alrededor, el sonido de los pasos entre las piedras empedradas creaba una melodía rítmica de fe y tradición. El aire estaba cargado de incienso y de una tensión casi palpable que no escapaba al agudo olfato de la joven fotógrafa. Otros, sin embargo, dudaban de este relato y preferían atribuir aquel incidente a una simple coincidencia, a un juego del destino sin más significado divino. Esta dicotomía de opiniones mantenía vivo el misterio, provocando un cosquilleo de curiosidad en el corazón de María. María la saludó con amabilidad y aprovecharon el encuentro para hablar sobre el evento que todos estaban tan ansiosos por discutir. ¿Qué crees que sucedió el año pasado?, le preguntó María, observando cada matiz en la expresión de la mujer mayor. No puedo decir que fue una coincidencia, porque algo dentro de mí me dice que no lo fue. Sus palabras resonaban con un tono sereno, pero firme. Algunas personas que hablaban con ella lo hacían con esperanza en sus ojos, vislumbrando un nuevo propósito derivado de aquel día. Para otros, las preguntas sin respuesta seguían siendo una fuente de inquietud. Era un crisol de emociones que fluctuaban entre lo divino y lo mundano, impregnando su mente de una cierta admiración por la fe que, aunque ella no compartía del todo, podía comprender. La historia que buscaba desentrañar iba más allá de las murmuraciones del pueblo. Se trataba de una conexión íntima entre los relatos de fe y los eventos sobrenaturales que se habían convertido en parte de la esencia de Taxco. El anciano cronista seguramente guardaba saberes más antiguos que incluso la memoria de doña Teresa, y sus palabras podrían ayudarla a entender cómo cada generación había interpretado las maravillas de este pequeño rincón del mundo. María caminaba lentamente por las estrechas callejuelas de Taxco, donde las casas de vivos colores y balcones floridos la rodeaban en cada paso. El aire de la mañana estaba fresco, una brisa ligera agitaba las hojas de los árboles y el aroma del café recién hecho se entremezclaba con el de las flores. Sabía que su próximo destino era la casa de don Pedro, un hombre conocido por su vasto conocimiento sobre el pueblo y sus historias. Al llegar tocó suavemente a la puerta de la antigua casona de madera. Una voz ronca pero amable respondió al otro lado. «¿Quién viene tan temprano?», preguntó don Pedro con un toque de curiosidad en su tono. La puerta se abrió lentamente, revelando a don Pedro, un hombre alto de barba blanca y ojos que reflejaban sabiduría y tiempo vivido. Hizo un ademán para que María pasara. El interior de la casa estaba impregnado de historia, con estanterías llenas de libros y fotografías en blanco y negro de eventos pasados del pueblo. He oído rumores sobre la intervención divina, pero hay mucho más detrás de estos acontecimientos de lo que parece. Algunos hablan de apariciones en las montañas, mientras que otros mencionan cambios repentinos en el clima durante las procesiones, como si el cielo respondiera a nuestras súplicas. A medida que don Pedro continuaba su relato, María se dio cuenta de que lo que buscaba no solo eran respuestas sobre un milagro, sino también comprender cómo esos eventos impactaban la vida de las personas en el presente. La puerta se había abierto a un mundo de historias que mostraban una conexión más profunda entre la gente y sus creencias.
Se encontró con algunas miradas inquisitivas, susurros en las esquinas y una resistencia sutil de aquellos que preferían no escarbar más en lo que consideraban un acto divino. Uno de los vecinos más ancianos, al verla pasar, murmuró sobre la importancia de no tocar lo sagrado con manos curiosas. Era un delicado equilibrio entre respetar las creencias y buscar la verdad. Con cada pregunta susurrada, con cada mirada intercambiada, María sentía que estaba tocando las fibras profundas de la fe en su comunidad. Esta responsabilidad le pesaba más de lo esperado, pero también la impulsaba a seguir adelante en su búsqueda. El próximo paso le llevaría a conversar con Esteban, el líder de la procesión, alguien a quien sabía debía escuchar con atención. La historia de Taxco era su historia, y descubrirla era una tarea que no solo la acercaba a la verdad, sino también a su propia identidad como parte de esa comunidad. El sonido de las campanas resonaba como un eco lejano, trayendo consigo una mística que se integraba perfectamente con el ambiente que rodeaba a Taxco. En el aire se sentía una mezcla de incertidumbre y reverencia, como si el mismo pueblo suspirara con cada murmullo del viento entre las callejuelas adoquinadas. Cuando se aproximó a María, su presencia transmitía no solo autoridad, sino también una quietud casi contagiosa. «Gracias por aceptar hablar conmigo, Esteban», dijo María, tratando de contener la emoción en su voz. Sabía que obtener el testimonio de él era esencial para su investigación. Se acomodaron en un banco del pequeño patio de la iglesia, donde los pájaros comenzaban su concierto vespertino. María escuchaba atentamente, notando la intensidad en sus ojos al relatar aquellos momentos cruciales. «Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré», continuó Esteban, con un leve temblor en su voz. «Al mirar hacia el frente, percibí una luz, una figura, brillante y serena, que nos observaba desde el otro lado del puente». «¿Extraordinario?», preguntó María tratando de mantener su tono profesional, aunque la historia comenzaba a estremecerla más allá de su papel como periodista. La gente debió haber respondido con asombro y quizás escepticismo, comentó María recordando las divisiones en la comunidad sobre lo sucedido. «¿Crees que era Jesús?», preguntó María directamente, tentando a profundizar en lo que realmente estaba en el corazón de Esteban. A pesar de los relatos de leyendas y rumores, el testimonio de Esteban le ofrecía una perspectiva en la que la emoción y la experiencia personal tejían una historia tan antigua como sagrada. «Gracias por compartir esto conmigo, Esteban. Tu historia significa mucho no solo para mí, sino para todos aquellos que buscan comprender el poder de la fe», dijo María genuinamente emocionada. Con su entrevista completada, entendió que la verdadera esencia de la procesión no eran solo los rituales o los símbolos visibles, sino las creencias invisibles que conectaban el pasado y el presente del pueblo. Mientras se levantaban del banco, el viento sopló suavemente, como un recordatorio de que a veces las respuestas no vienen en forma de hechos, sino de fe compartida. Las campanas de la iglesia repicaban a través de las estrechas calles adoquinadas, llamando a los fieles a formar parte de la procesión anual. María, equipada con su cámara y un cuaderno de notas gastado pero confiable, se dirigía con paso seguro a la casa de doña Teresa. Había escuchado infinidad de historias sobre la anciana, pero lo que más la intrigaba era su relato sobre el milagroso evento del año pasado. Doña Teresa, al abrir la puerta de su modesta pero acogedora casa, irradiaba una paz que contrastaba con sus manos temblorosas y las arrugas profundas que el tiempo había dejado en su rostro. La sala estaba impregnada de un aroma dulce de flores y perfume antiguo. Invitó a María a sentarse en un sillón de felpa que crujía bajo su peso. «He oído que usted estuvo allí, justo cuando la procesión se detuvo». En ese instante sentimos su presencia, su misericordia. El puente tembló ligeramente, pero nadie cayó, nadie corrió. Fue como si una paz infinita nos abrazara. Sin embargo, para los que presenciamos fue más que real. Sabíamos que habíamos sido testigos de algo divino,
Algo que desafía palabras y respuestas, concluyó doña Teresa. Regresaba con más preguntas que respuestas, pero con una certeza renovada. La verdad de los testimonios aquí recogidos no se medía en evidencia tangible, sino en la experiencia vivida y compartida de quienes, por un momento fugaz, tocaron con la fe lo extraordinario. Su objetivo era encontrar alguna pista visual que aclarara el enigmático evento que mantenía al pueblo sumido en susurros y misterio. En el apacible estudio de su casa, iluminado por la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas, colocó las imágenes sobre la mesa una tras otra, bajo su escrutinio creciente. En el centro del puente que había sido escenario del supuesto milagro, una figura luminosa, casi etérea, se dibujaba en la fotografía. La luz que emanaba la figura daba la impresión de no ser fruto de reflejo alguno, sino de una presencia real y misteriosa. Recordó lo que doña Teresa había narrado, cómo en el preciso instante en que la procesión parecía destinada a colapsar en tragedia, todo se había detenido y un silencio abrumador le sobrecogió. La descripción de doña Teresa ahora cobraba un sentido inesperado. La fe de muchos se vería fortalecida, pero había una línea delicada entre la fe sincera y la explotación del misterio. María, siempre hay un destino que guía nuestras acciones, comenzó Esteban después de escuchar su relato. Lo que viste en esa imagen es un testimonio de algo que quizás va más allá de nuestra comprensión inmediata. Pero me pregunto, ¿es lo que la comunidad necesita oír? Quiero ser honesta, pero no deseo romper el equilibrio que hemos logrado después del evento del año pasado, respondió María, con un gesto de preocupación evidente en su rostro. Con el consejo de Esteban en mente, María regresó a su estudio. Observó una vez más la imagen, intentando imaginar cómo las personas la recibirían. Cada reflexión la llevaba a una disyuntiva aún más compleja. La figura luminosa en el puente no era solo un punto de curiosidad para ella. Se había convertido en un símbolo de algo mucho más grandioso y poderoso. Tal vez un mensaje de esperanza o una señal de protección. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en la vasta oscuridad del cielo mexicano, María se sentó a escribir sobre lo que había descubierto. Las páginas eran un reflejo de sus dilemas internos, de la lucha entre la verdad documentada y los sentimientos intangibles de fe que se entrelazaban con cada historia en Taxco. Era su propia manera de procesar lo que significaba vivir con un descubrimiento tan extraordinario. Con una decisión firme, guardó las fotografías en un sobre, creyendo que el momento adecuado para compartirlas llegaría, aquel indicado por algo más allá de sus propios razonamientos. Tal vez la respuesta residía en los corazones de aquellos que habían estado presentes aquella noche en el puente, en sus testimonios, en la fe que había cobrado una vida nueva. La luna brilló con fuerza esa noche, como si incluso el universo aguardara con expectación lo que vendría después. María, con las fotografías inéditas en mano, se sienta en el borde de la pequeña fuente en la plaza del pueblo. El agua salpica suavemente, creando un ambiente sereno que contrasta con el torbellino de pensamientos que pasan por su mente. Mientras mira las imágenes una y otra vez, ve la figura luminosa, una silueta que parece manifestarse en el puente en aquel día de la procesión del año pasado. Estas pruebas visuales son sin duda impactantes, pero María sabe que conllevan un peso mucho más grande: los sueños, las esperanzas y las creencias de toda su comunidad. Pero por otro lado, existe un profundo respeto hacia las creencias de su gente, que han moldeado su identidad desde la infancia. María comprende que lo que se encuentra ante ella no es solo un trabajo periodístico, es un dilema que toca el alma de su comunidad. María había comenzado a entender que revelar este misterio era más complicado que presentar una simple evidencia visual. Este panorama tan cotidiano y a la vez tan extraordinario le hace reflexionar sobre lo que realmente significa la verdad en el contexto de la comunidad. Se levanta con determinación renovada y comienza a caminar rodeada por el murmullo de las oraciones
y las luces de las velas que iluminan el paso del crepúsculo a la noche. Las voces de los aldeanos se elevan en un canto colectivo, un eco intangible de unidad que envuelve todo a su paso. En sus ojos una chispa de resolución. Hay algo que debe hacer antes de proceder con cualquier paso significativo. Don Pedro, o tal vez incluso el padre de la iglesia, podrían ayudarla a encontrar la claridad que busca en medio de los sentimientos encontrados que la invaden. Lo que está claro es que, ya sea hoy o mañana, la decisión de María no solo afectará su vida, sino la del pueblo entero. Es una pregunta profunda sobre el equilibrio entre la verdad objetiva y el respeto hacia la fe, y la esperanza de aquellos que, desde siempre, han llamado hogar a este pequeño rincón de México. Al final del día, entiende que su camino hacia la verdad es también su camino hacia la comprensión de lo que significa realmente ser parte de esta comunidad. Las paredes de adobe susurraban relatos de generaciones pasadas, y los bancos de madera, desgastados por el tiempo, crujían bajo el peso de la expectación. María se encontraba frente al altar, no como una predicadora, sino como una mensajera de la curiosidad y la verdad. Su corazón latía con fuerza, pero se mantenía decidida mientras miraba a las personas que esperaban ansiosas saber lo que tenía para mostrarles. El aire estaba cargado de murmullos y preguntas, algunos con el rostro severo, otros expectantes. Desde una esquina, don Pedro la observaba, su mirada llena de comprensión y sabiduría acumulada durante décadas de narrar la historia no oficial del pueblo. Esteban, con su postura erguida, irradiaba confianza, aunque bajo su apariencia calma su mente era un mar de pensamientos que orbitaban entre la fe y la lógica. Doña Teresa, sentada junto a la ventana, observaba con una expresión compuesta, pero con un brillo especial en los ojos, como alguien que ya posee una verdad íntima en su corazón. Un silencio palpable cayó mientras los corazones se aceleraban con la curiosidad acechante. María levantó una serie de fotografías, las imágenes impresas brillando bajo la tenue luz que entraba por los vitrales. Aquí hay pruebas visuales de lo que algunos llaman intervención divina. Los ojos de la audiencia estaban fijos en las fotos, intentando desesperadamente desentrañar el enigma que había capturado María, lo que parecía una figura luminosa en el puente, en medio del tumulto de cuerpos y el río de devoción. La mezcla de escepticismo y creencia llenó la sala como un aroma perenne. Algunos murmuraban en aprobación, otros mostraban expresiones de vacilación. Algunos veían en esas fotos la validación de sus creencias profundas, mientras que otros encontraban en ellas una oportunidad para debatir la auténtica naturaleza de lo que consideraban un milagro. Sin embargo, todos coincidían en una cosa. Aquel momento se había convertido en un símbolo de unidad para la comunidad, un puente invisible que los mantenía conectados más allá de sus diferencias. La jornada en la iglesia demostró ser un ejercicio no solo de discusión, sino de entendimiento colectivo, donde la verdad, en todas sus formas, se revelaba bajo una luz compartida. Al concluir la reunión, María sintió una mezcla de alivio y orgullo. Su esfuerzo había encendido una conversación crucial sobre la naturaleza real de los milagros y cómo estos podían transformar una comunidad de formas inesperadas y maravillosas. La iglesia estaba llena. Sus paredes resonaban con un murmullo constante de oraciones y canto suave. La luz que penetraba por las vidrieras bañaba el interior con un tenue y sagrado resplandor. María, de pie cerca del altar, podía sentir el peso de la anticipación entre los aldeanos congregados. Era el momento para que cada uno compartiera cómo el misterioso evento del año pasado había dejado una huella en sus vidas. Para mí, comenzó hablando doña Teresa con su voz quebrada por la emoción, aquella noche fue una bendición en formas que nunca imaginé. Sus palabras capturaron la atención de todos, los cuales sabían que ella era una mujer de pocas palabras, pero cuando hablaba su sabiduría era innegable. Mi hijo estaba tan alejado de este pueblo, de esta iglesia,
pero después de lo que vivimos, decidió regresar y bautizar a su niño aquí, como había prometido hace mucho tiempo. Ese puente de la promesa conectó su alma de vuelta a nosotros. Desde entonces, el pequeño huerto que tengo floreció de una manera que no creía posible. Tomo esto como un símbolo de que algo o alguien nos estaba cuidando, enseñándome a valorarlo más. Pero entre cada relato, notaba también escepticismo en los ojos de algunos, una duda que, aunque silente, se sentía profundamente. Desde ese día, empecé a pensar más en mis acciones, en cómo afectan a los demás. Para mí no importa si todo fue un milagro o no, lo que importa es el cambio que trajo. Por primera vez, sentí que la comunidad dejó de lado sus diferencias y se unió por una causa mayor. Sus palabras resonaron y fueron seguidas de un tranquilo asentimiento en la audiencia. Cada testimonio parecía confirmar la naturaleza sagrada del evento, no necesariamente como una intervención divina tangible, sino como una chispa que había encendido algo profundo en cada corazón. A medida que la conversación continuaba, las voces de los aldeanos se entrelazaban en un coro de esperanzas renovadas y compromisos reafirmados. Había algo extraordinario en todo aquello, una verdad que iba más allá de la lógica. La fe, en sus diversas formas, había logrado algo que la razón no podía explicar. En medio de un ambiente cargado de emociones, María entendió que las revelaciones personales, por pequeñas que fueran, eran en sí mismas pequeños milagros que transformaban sus vidas cotidianas. Las campanas resonaban anunciando la reunión final. El viento soplaba con suavidad, y una ligera calidez en el ambiente parecían presagiar que algo grande iba a suceder. Los aldeanos, muchos aún ataviados con las vestiduras blancas de la procesión, marchaban lentamente hacia el templo, sus rostros mezclando curiosidad y esperanza. Había pasado días recopilando testimonios, escrutando las imágenes que había descubierto, analizándolas una y otra vez bajo la luz incierta de su pequeña habitación. Sentía el peso de las expectativas de todos aquellos que la rodeaban y la anticipación de lo que podría significar su revelación. María se acercó al altar, su mirada tropezando brevemente con la de don Pedro, presente entre los asistentes, cuya expresión denotaba la sabiduría acumulada de muchos años. También doña Teresa, con las manos recogidas, miraba expectante. Sabía que lo que María estaba a punto de hacer no solo confirmaría historias, sino que podría cambiar la mirada sobre aquel evento místico para siempre. Amigos, vecinos, sé que este es un momento esperado desde aquel día que ha marcado nuestras vidas. He recopilado pruebas, escuchado sus historias, y hoy quiero compartir con ustedes lo que he encontrado. Su voz era clara, y a medida que proyectaba las imágenes, un murmullo intrigado serpenteó entre los presentes. Las fotografías mostraban formas etéreas, figuras iluminadas que parecían emerger de la nada en el obsoleto puente donde la procesión se había detenido un año atrás. Hubo un momento de silencio profundo que parecía estirar el tiempo, mientras la comunidad absorbía lo que veía. Esteban rompió el silencio, su voz resonando con convicción. Aquí, en este pueblo, sabemos que la fe es un pilar inquebrantable. Cada uno de nosotros ha sentido el toque de lo divino en algún momento de nuestras vidas, aunque algunos puedan llamarlo coincidencia o un juego de luces. Para muchos de nosotros representa algo más profundo, una señal. Con cada palabra pronunciada, la comunidad no solo buscaba resolver un misterio, sino encontrar un significado en su experiencia compartida. Era como si, en lugar de dispersarse, las diferentes opiniones tejieran un manto de confianza y unidad. Finalmente, Esteban, en nombre de todos, concluyó: sea cual sea la verdad objetiva, lo que aquí se vivió nos ha dejado un mensaje inquebrantable. La fe nos une, nos da esperanza y define quiénes somos. En las semanas que siguieron a la reveladora experiencia en la iglesia, María se sumergió en una reflexión profunda y abrumadora.
Al principio, la emoción de haber desvelado una pieza crucial del misterio que envolvía a su pueblo llenaba su mente de una mezcla de adrenalina y resolución. Había logrado captar la atención de sus vecinos y animar un discurso que iba más allá de los murmullos cotidianos. Sin embargo, mientras caminaba por las calles empedradas, esas mismas imágenes fotográficas y los relatos vívidos de los aldeanos resonaban con ecos más personales en su corazón. Los murmullos de los aldeanos sobre el milagro en el puente adquirieron un tono diferente, uno que empezaba a encajar con una narrativa más emocional que lógica, algo que su cámara no podía capturar con meros píxeles. Este entendimiento reformulaba no solo su perspectiva sobre los eventos, sino también sobre su papel en la comunidad. Cada saludo que recibía en el mercado, cada sonrisa compartida frente a las coloridas fachadas, se entrelazaba con una red invisible de significados personales y comunales. Sus anécdotas, siempre cargadas de una sabiduría anciana y una pizca de humor, resonaban más que nunca con un sentido de pertenencia que María había comenzado a abrazar con renovada intensidad. Los milagros, solía decir don Pedro, no son solo actos divinos, sino momentos que nos recuerdan que no estamos solos en este vasto mundo. Su expresión reflejaba una paz interior que combinaba perfectamente con el aura crepuscular. «Es curioso», expresó Esteban con una sonrisa nostálgica, «cómo un solo evento puede tener tantas interpretaciones y todas igualmente significativas». Sus palabras calaron hondo en el pensamiento de María, consolidando su comprensión sobre el impacto versátil y unificador de la fe. Mientras contemplaba las imágenes que había capturado el año anterior, las luces y sombras se transformaban ante sus ojos. Ya no eran meras impresiones de luz, sino testigos silenciosos de una comunidad que había encontrado consuelo y fuerza en su propia narrativa. María entendió que las historias como la suya no se limitaban a revelar una verdad objetiva. También se trataba de conectar con las emociones humanas, de buscar una verdad introspectiva que elevaba los corazones por encima de las nubes de la duda. Su aventura en busca del misterio se había transformado en un viaje personal de descubrimiento y aceptación, donde cada uno en su comunidad era tanto un narrador como un participante. A medida que el eco de aquella procesión singular continuaba resonando en el pueblo, comprendió que los milagros, más que ser pruebas tangibles de lo divino, eran recordatorios de la fortaleza y el espíritu humano que prospera en la unión y en la esperanza compartida. Así María se dispuso a seguir adelante, armada con una perspectiva que reconocía el milagro diario en las simplicidades de la vida. Claire está cargado de una serenidad peculiar, una calma posterior a la tormenta emocional que todos han atravesado. En ese instante, María recuerda la conversación con doña Teresa. Sus palabras resuenan aún en su mente como una melodía reconfortante. La fe es el puente invisible que nos lleva a cruzar nuestras mayores incertidumbres, había dicho la anciana, con su voz temblorosa pero llena de certidumbre. María comprende que la verdadera esencia de las experiencias milagrosas reside en el corazón de las personas, en su capacidad para ver lo extraordinario en lo cotidiano. A medida que reflexiona sobre su viaje, un sentimiento de gratitud la envuelve completamente. La búsqueda de respuestas le ha brindado más preguntas, más reflexiones sobre la vida, la fe y el significado del verdadero milagro, la conexión humana y la esperanza que se teje silenciosamente entre nosotros. María se siente parte de un latido colectivo, una comunidad que a pesar de las diferencias y las dudas, encuentra unidad en su diversidad. Observa a su alrededor las caras familiares que ahora reconoce más profundamente, no solo como figuras de su vida diaria, sino como portadores de historias, de anhelos y de sueños que se entrelazan con los suyos. Su determinación y firme creencia siempre le causaron curiosidad, pero ahora lo comprende desde un prisma diferente. La devoción con la que lidera la procesión no es simplemente un acto ritual, sino un acto de amor incondicional hacia su gente. En sus manos, la fe no es una ruta lineal, sino un camino serpenteante,
lleno de paisajes cambiantes y misteriosos. En sus relatos, los milagros se convierten en piezas preciosas de la historia colectiva, uniendo pasado y presente en un legado compartido. María se prometió a sí misma compartir estas historias, para que no se pierdan en el tiempo, para que continúen inspirando a futuras generaciones. María mira el cielo y siente la paz abrazarla, una paz que viene de aceptar la multiplicidad de las verdades y la realidad de que cada uno de nosotros es parte de un todo más grande. En su camino hacia la iglesia, una nueva luz se enciende en su corazón. Ha aprendido a ver con los ojos del alma, a valorar la belleza que reside en lo imperceptible. Entiende que su viaje apenas comienza, con cada día una nueva página para explorar y entender. La vida es, después de todo, un mosaico interminable de milagros, y ella está lista para vivir cada uno de ellos, con la misma devoción que caracteriza a su amado pueblo en la procesión que finalmente ha encontrado su verdadero propósito y dirección. Los aldeanos, vestidos de blanco, caminan en silencio solemne, encendiendo las velas que titilan como pequeñas estrellas en la brisa fresca de aquel mañana prometedor. María camina entre ellos, su cámara colgando suave sobre su pecho, capturando momentos que son, en sí mismos, plegarias silenciosas lanzadas al cielo. A lo lejos, el puente se alza majestuoso, sirviendo de nexo entre las dos partes del pueblo, ahora no solo como una mera estructura de piedra y metal, sino como un símbolo de unión renovada. La figura de Esteban, al frente de la fila, es inconfundible. Su paso firme refleja la serenidad y determinación que lo han caracterizado siempre. Ahora, más que nunca, su presencia es la de un faro de fe para todos los que lo siguen. María recuerda el año pasado, la ventana del destino entreabierta justo antes de que se desatara la calamidad. Aquella figura luminosa, vista en las imágenes, de pie sobre el puente, resonó en su memoria no solo como un enigma visual, sino como un catalizador de cambio. Mientras camina, siente una paz desconocida, un hilo de conexión tejido entre ella y cada persona que la rodea, incluidos aquellos con los que sus caminos se cruzaron durante su búsqueda de respuestas. Doña Teresa avanza lentamente, su paso ahora más seguro que nunca, tomada del brazo de una joven devota que le ofrece sostén. Desde el evento del año pasado, se ha convertido en una figura aún más querida en la comunidad debido a su relato conmovedor de lo que vivió aquel día. Su fe, reforzada por lo que considera un milagro, inspiró a muchos a ver la vida con otra luz. El suave murmullo de la corriente del río que fluye bajo el puente se mezcla con las voces que entonan cánticos de alabanzas. Hay una comunión palpable, un reconocimiento sin palabras de que lo importante no reside en la confirmación tangible de un milagro, sino en la efervescente esperanza y unidad que éste evocó. Es un recordatorio constante de que a veces las respuestas no son definitivas, pero las preguntas y el acto de buscarlas nos unen de maneras profundamente significativas. Mientras la procesión comienza a cruzar el puente, algo cambia en el aire, una quietud vibrante, llena de una anticipación que acaricia el alma antes de ser liberada. Las sombras desaparecen lentamente, disipadas por los primeros rayos del sol que ahora iluminan el camino y exhiben las sonrisas serenas de los participantes. No es solo un nuevo día, sino un nuevo entendimiento del pasado y del presente. La gente del pueblo ha vivido, con el correr del año, un redescubrimiento colectivo de sus propias historias e identidades. Cada uno ha hallado en el evento una oportunidad para reflejar y reforzar lo que significa la comunidad. A medida que la procesión avanza, hay un patrón de miradas cruzadas y asentimientos silenciosos, como si compartieran un secreto que nadie fuera de allí podría comprender del todo. Cuando María alza la vista, una bandada de aves pasa volando sobre el puente, sus sombras jugueteando en el suelo como un presagio de esperanza. El eco de risas y palabras cariñosas se superpone suavemente con la melodía continua de plegarias murmuradas. Taxco ha encontrado una renovada razón para creer, no en un milagro físico,
sino en el valor de los milagros cotidianos, esos que construyen puentes invisibles entre los corazones. Mientras la procesión cruza por completo, María se detiene un momento para captar este instante eterno en su memoria. Esta vez, no son las fotografías las que preservarán el tiempo, sino el cambio sutil y permanente en cada cara que vio y cada historia que escuchó. Es allí, entre la comunidad y en su propio corazón, donde el verdadero milagro ha tenido lugar. Con una última mirada, siente que ha alcanzado la culminación de su viaje, sabiendo que en el acto de buscar encontró algo mucho más valioso, un sentido compartido de pertenencia y fe. Nos recuerda la historia de fe de quienes el año pasado vivieron un momento que marcó sus vidas para siempre. Y aunque para algunos aquel evento sigue siendo un enigma bajo la sombra del misticismo, para otros fue una manifestación clara de lo divino. Cada entrevista, cada relato compartido con ella, ha transformado su visión del mundo, conectándola con una esencia que quizás había olvidado: la fe que mueve montañas, aquella que no puede ser medida pero sí sentida. María nos invita a todos a ver en cada paso de la vida una oportunidad para descubrir lo que realmente valoramos. Ella ahora comprende que no todas las respuestas necesitan ser descubiertas, y que algunos misterios tienen su belleza en seguir siendo eso, parte de un relato contado por las impresiones personales sobre el mundo. Mientras el canto coral de fondo envuelve el ambiente, María agradece a cada persona que se cruzó en su camino, entendiendo que cada historia era una pieza del rompecabezas que la vida en comunidad construye día a día. En su mente resuenan aún las palabras de sabiduría del anciano don Pedro, las lágrimas de agradecimiento de doña Teresa y la firmeza de fe de Esteban. Esos momentos compartidos fueron en sí pequeñas epifanías que le mostraron que el poder de un milagro no reside en su explicación, sino en el impacto que deja en el corazón de las personas. Como María, nosotros también podemos detenernos y reflexionar preguntándonos: ¿cuáles son los milagros de nuestra vida cotidiana? ¿Cómo definen nuestras decisiones y quiénes somos? Agradezco que hayas sido parte de esta historia y te animo a que sigas acompañándonos en futuros relatos que buscan darle sentido a este vasto mundo de experiencias humanas. Nos vemos en el siguiente relato, donde continuaremos explorando los misterios que el mundo nos ofrece, con la misma pasión y curiosidad que nos llevó por los caminos de Taxco en busca de milagros. Tu historia también puede brillar, solo debes permitirte contarla. Gracias por estar aquí y que el viaje continúe.